Lo dijo en la primera hora. 7:09 en la mañana. Regálame un puntito más de audio. Gracias, Roberto Carlos. Seguimos aquí en A Primera Hora por Sonorama, la gran señal nacional. En medio de toda esta tragedia que acabo de relatar, le quiero enviar un abrazo a Pati Núñez, quien es una de nuestras asiduas oyentes, internautas de este espacio. Está de cumpleaños el día de hoy. Gracias por la gentileza de siempre amplificar esta señal informativa y obviamente pronta recuperación para su mamá, que estaba con algunas dificultades médicas. Así que, Pati, un abrazo a la distancia, feliz cumpleaños, e igualmente atrasado a Karina Espinosa, que cumplió 45 años el viernes y que atrasado, le enviamos el saludo igualmente y gracias por el afecto y el cariño para este espacio de noticias. Diego, en medio de todo, es un día muy complejo cómo ha comenzado la semana. Le quiero agradecer al viceministro de Gobernabilidad que está conectado ya con nosotros, Mario Cubi. Gracias, viceministro, buen día, ¿cómo está usted? Si puede activar el micrófono, viceministro. Fabricio, buenos días, ¿Me escucha ahí? Sí, ahí le escucho, viceministro, ¿cómo está usted? Fabricio, nuevamente buenos días, buen inicio de semana. Lastimosamente, con el corazón comprimido por lo sucedido en la noche de ayer en Alausí, coordinando todavía con Secretaría de Riesgos y las demás entidades del Estado que, por disposición del presidente de la República, se activaron inmediatamente. Sin embargo, es como ser humano inevitable el solidarizarse y el sentir esa pena por las personas que de hecho todavía estamos esperando rescatar con vida a varias de ellas. Sí, realmente ha sido muy doloroso, ¿no? Mientras estuve en la primera hora del informativo revisando la información, se habla de entre 16 y 20 fallecidos, una cosa terrible. No sé si usted tiene alguna información adicional, viceministro. Al momento, Fabricio, disculpa, no estuve escuchando previamente, estaba en el teléfono, pero vamos, 6 personas rescatadas, alrededor de 60 viviendas afectadas, afectación, por supuesto, al alumbrado público. Por ahora, y es un reporte intermedio, por lo tanto no es todavía ni un final ni oficial, pero se reportan 16 personas fallecidas, 10 heridas, pero ya en casas de salud recuperándose. Y por lo menos de lo que se conoce del sector, que no se evacuó o no evacuaron durante la tarde de ayer cuando se inició un ejercicio, al menos 2 familias desaparecidas todavía. Sin embargo, estamos con todos los equipos de rescate. Agradecer, a pesar de lo difícil de la situación, la rápida respuesta de los señores bomberos, de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, de la Secretaría de Riesgos, que están desde los primeros minutos de ahí tratando de rescatar a la mayor cantidad de personas posibles y cercando la zona para evitar mayores desastres. Viceministro Cubi, sé que no es su área, pero no puedo dejar de hacerle esta pregunta y me gustaría conocer un poquito su sensación en torno a esto, porque revisando la información, resulta que ya desde febrero había algunas alertas. En febrero fue declarada la zona en alerta amarilla por parte del Servicio de Riesgos y Emergencias. Hace 11 días el Ministerio de Transporte y Obras Públicas declaró la emergencia vial por 60 días y claro, uno revisa esto y se pone a pensar, ¿qué pasó que no se hizo lo que se debía hacer? O tal vez lo que se hizo no fue suficiente. ¿Cómo lo evaluó usted, viceministro? Yo entiendo que no es su área, pero usted representa al gobierno y me gustaría un comentario suyo al respecto, viceministro Cubi. Entiendo, Fabricio. A ver, lo primero, lastimosamente hay desastres naturales que hoy están castigándonos. Primero fue el terremoto, hace semana y pico el terremoto, las lluvias torrenciales a nivel país a ver, como bien mencionas, hace mes y pico se declaró ya la alerta amarilla por parte de la Secretaría de Riesgos, que es la entidad realmente a cargo de este tema y que podrá responder de manera técnica. El EMETOB incluso cerró la vía de manera total para poder intensificar los trabajos que estaban en proceso. Ahí hubo ciertas zonas donde se empezó la evacuación desde ayer en la tarde ante las intensas lluvias. Sin embargo, y ojo, yo sé que esto puede sonar complicado y espero no se me malinterprete, pero también hay situaciones donde la población se rehúsa a tomar ciertas acciones de evacuación, tanto por dudas sobre la posible realidad de eventos naturales como por temas de seguridad. Y en ese sentido, lo que sí le puedo decir es que por lo menos con todas las actividades que se vinieron dando, esta que hay que dejarlo claro, es un deslizamiento de gran magnitud, se ha venido abajo media montaña, según los informes que tengo, por un tema natural, aquí no hay a quien echarle la culpa.
Sin embargo, en virtud de las actividades que se vinieron realizando, se logró al menos, y sé que esto suena complicado, Fabricio, pero se logró reducir el posible impacto, porque se tomaron varias medidas durante estas semanas de las emergencias que se venían detectando, y no quiero sonar insensible, insisto, realmente estoy a nivel humano bastante afectado. De hecho, tengo buenos amigos en la zona de Huira, de Alausí, con los que hemos estado en contacto durante la noche. Pero, de nuevo, hay escenarios naturales, como fue el terremoto, como estamos pidiendo a Dios que no suceda, y por eso tomando medidas preventivas todas las semanas y tomando acciones preventivas. Pero tenemos también, por ejemplo, la amenaza del volcán Cotopaxi. Aquí no quiero generar miedo a nadie, pero cuando estamos en una situación natural así, creo que más que buscar culpables, lo que hay que identificar son maneras de salvar a la mayor cantidad de personas posibles, y ojalá con las próximas acciones que tomaremos, que serán encabezadas, insisto, por la Secretaría de Riesgos como la entidad experta, pedir a la población también que entendamos la gravedad de ciertos eventos, y aunque a veces es difícil salir de los hogares, si es que se hacen llamados de evacuación, lo tomemos con toda la seriedad del caso. Correcto, viceministro. Mientras estamos esperando esta información, pasemos de este tema a otro que evidentemente concentra la atención política fundamentalmente del país, que tiene que ver con la intención de llevar a juicio político al presidente Lasso. Hasta hoy, al final de la tarde, la jueza constitucional Teresa Núquez deberá presentar su proyecto de dictamen para conocimiento dentro de 2 días del Pleno de la Corte Constitucional. Previamente, el día sábado, el presidente de la República, a través de su equipo jurídico, envió una postura sobre el trámite de este juicio. ¿Cómo le ve usted y cuál es la expectativa que tiene el gobierno sobre el trámite en la Corte? Bien, Fabricio, perdona un poco tratar de desasociarme del tema anterior, pero a ver, esto nosotros confiamos plenamente en que el derecho prevalecerá. Y si usted analiza los argumentos de fondo, no solamente la Secretaría Jurídica de Presidencia, que lo tengo entendido que se han presentado ayer en la tarde algunos amicus curiae, y por supuesto, en mi caso, yo soy abogado de profesión, fui decano de la Facultad de Derecho en la Universidad de Cotega antes de entrar al viceministerio, y desde esa línea le digo, mientras la Corte falle en derecho no hay mayores dudas, no es por un exceso de confianza, sino por una comprensión del desastre y mamarrachada jurídica provocado por un grupo de asambleístas que, más que preocuparse por el derecho, estaban al parecer cumpliendo una disposición respecto de ver cómo sacar al presidente de la República como sea. De hecho, es tan burdo que lo han dicho, a veces me parece que la conciencia los traiciona, que si la Corte no falla como ellos quieren, entonces van a tratar de ir por incapacidad mental del presidente de la República, y si no, van a salir a las calles. Entonces, lastimosamente tenemos ese escenario, y lo digo lastimosamente porque como ciudadano y como abogado me apena que asambleístas se presten para un juego de ese tipo fuera del derecho. En el fondo, y para dar 2 o 3 detalles, está claro que están tratando de estirar ese argumento de la comisión por omisión, aunque textualmente lo sacaron porque se dieron cuenta de la paliza jurídica y argumentativa que se les dio en redes sociales. El hilo conductor sigue siendo el mismo, cosa que no existe en el derecho penal ecuatoriano. Tampoco hay pruebas, tampoco hay un nexo causal, y por lo tanto esperamos, insisto, no de forma confiada por si acaso vaya a darse a malas interpretaciones lo que digo, sino por el fondo jurídico, que hoy la jueza Núquez en su propuesta de fallo, porque esto también hay que dejar claro a la ciudadanía, la jueza ponente, que en este caso es la doctora Teresa Núquez, ella va a redactar y presentar una propuesta de fallo. Luego hay hasta 3 días para que los 9 jueces de la Corte, incluida ella por supuesto, definan la postura final. Así que he visto algunos ataques vergonzosos sobre la doctora Núquez durante el fin de semana, cosa que debo rechazar, más que como viceministro, como abogado, que además ha estudiado de los fallos y escritos jurídicos de la doctora Núquez, pero además ella va a proponer un fallo, no es la que decide. Así que hasta el jueves aproximadamente tendremos ya un resultado. Pero yo le pregunto a usted, más allá de las credenciales académicas que exhibe la doctora Núquez, en las últimas horas se ha hablado de sus relaciones en el pasado. Por ejemplo, fue parte del Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Guayaquil, cuando el actual ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena, era presidente de ese gremio. Digo, hay una intención de posicionar ese antecedente como una muestra de la relación que supuestamente tendría la jueza con autoridades del actual gobierno. ¿Qué piensa usted sobre eso? Fabricio, a ver, primero, la capacidad de
desarrollo jurídico de la doctora Núquez, e insisto, no lo digo ni siquiera como viceministro, lo digo como un abogado que ha estudiado de los textos, de los artículos jurídicos, de los fallos de la doctora Núquez, ojo, con los que no siempre he estado de acuerdo, ¿no? Si usted revisa, desde que ella es jueza de la Corte Constitucional, en estos, me parece, ya 3 años, ha tenido fallos, y ella se ha enfocado mucho en trabajo en temas de niñez y adolescencia, muchísimo en temas sociales, y aunque no siempre estemos de acuerdo, es innegable la capacidad y profundidad jurídica de la doctora, y quienes hablan de esos temas, primero, casi siempre la fuente de ese tipo de acusaciones son fanáticos que estaban acostumbrados a que su jefe tenga una Corte Constitucional obediente y que sea solo cercano y amigo y empleado de ellos. Ahora tiene una jueza de una trayectoria impresionante, y por supuesto que un abogado de primer nivel mantiene relaciones con distintos sectores de la sociedad, que un juez de primer nivel ha tenido una trayectoria amplia. Eso jamás significa, y esto en derecho normalmente se lleva a través de un examen de conflicto de intereses, y esos exámenes de conflicto de intereses han sido evaluados. Es más, los mismos señores que hoy se quejan en su momento trataron de recusar a la jueza o de evitar que sea nombrada. Fue evaluado por el Pleno de la Corte en su momento y fue descartado totalmente. Y a nivel internacional los estándares al respecto son altísimos, justamente porque un juez de buen nivel, un abogado de buen nivel, en una carrera de décadas, siempre tendrá distinto tipo de relaciones, tanto profesionales, académicas, como en la propia judicatura, que cuando hablamos de un abogado profesional, y en el caso de la doctora nunca estoy convencido que es así, y ojo, sin conocer el fallo por ese caso, yo confío en que fallará en derecho, pero independientemente de lo que suceda, es una burda incomprensión de lo que significa un abogado, un juez honesto, de parte de una sarta de inescrupulosos que claramente lo que están acostumbrados es que solo su jefe tenga jueces, ¿no? Hay algo que usted dijo hace minutos, la paliza que nos dieron en redes. Y aquí, por ejemplo, yo leo un mensaje que me escriben, ¿no? Y le traslado. Es un sentir de un oyente. Daría la impresión de que están más pendientes de la opinión pública que de otros temas, viceministro. Perdona, ¿me repites la pregunta? Se cortó un ratito, Fabricio. Le preguntaba, porque usted hablaba justamente de la paliza que recibieron en redes sociales en los últimos días. Y claro, yo tengo acá un comentario de un oyente que dice y pregunta si solamente les importa la opinión pública y las apariencias. Comentario de un oyente que le traslado a usted, viceministro. Claro. Ya, me imagino que el tema va por lo que la Asamblea, la decía de la Asamblea Nacional, pues le ha dado palo en redes a la Asamblea. Acuérdense que cambiaron 6 veces lo que han presentado a la Corte Constitucional, y lo cambiaba cada día en virtud de lo que diferentes abogados le daban palo a la Asamblea en redes. Acuérdense que incluso el CAL, y hay un tema medio complicado desde lo procesal, el CAL el 20 de marzo ya calificó el pedido de juicio político presentado por los asambleístas. Pero como en redes, un abogado constitucionalista les dijo que habían hasta puesto mal los artículos del Código Orgánico Integral Penal porque era de un código ya derogado, entonces al día siguiente salieron grupos de asambleístas a decir que iban a reconsiderar su decisión. Entonces sí, al parecer, primero no hay mucho interés en hacer bien las cosas en derecho. Segundo, no hay respeto al proceso. Y tercero, andaban más pendientes de quedar bien en redes y ajustaron 6 veces un pedido tan serio como un juicio político al presidente de la República en virtud de críticas en redes sociales. Y el fin de semana la respuesta del presidente. Estuve leyendo que algunos juristas que revisaron también hablaron de imprecisiones en la cita de algunos detalles, por un lado. Y por otro lado, que la defensa del presidente se circunscribió al ámbito penal cuando se trata de un tema político, viceministro. A ver, ahí hay algunas cosas y entender que, hasta además, en la Constitución de Montecristi del 2008, aprobada por una mayoría del partido que hoy quiere negar esa realidad, es que el juicio político, por más que el título sea político únicamente, desde la Constitución de 2008 se introdujo una verificación jurídica, que efectivamente no significa que sea un juicio penal, estamos de acuerdo. Sin embargo, tampoco es un juicio como lo eran anteriormente, solamente con votación del Congreso o de la Asamblea. Esto debe ir por Constitución y por ley a la Corte Constitucional, y en virtud de tanto el 129 de la Constitución como el 148 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, a lo que en derecho llamamos un análisis material. Y es que el segundo numeral, para no hacer esto muy largo, habla de la necesidad de singularizar el tipo penal
de que existan al menos elementos básicos, hechos, pruebas básicas que puedan hacer presumir que el tipo penal singularizado se ha cometido y que eso se subsuma en lo que establece el 129 de la Constitución para juicio político. Es decir, no es un juicio penal, pero tampoco es que es solo decisión política. Los jueces de la Corte Constitucional tienen que identificar que exista un tipo penal vigente y real, es decir, en este caso, concusión y peculado, que existan al menos hechos básicos y pruebas que no llevan la carga de un juicio penal, es decir, los jueces no van a determinar si alguien es inocente o culpable, pero sí tienen que identificar que al menos exista cierta lógica y ciertos hechos que puedan presumirse por el cometimiento que llevan a ese delito. Y ahí está el problema principal, y es que en todas las pruebas presentadas, en todos los argumentos, en todo el hilo conductor que los caballeros han puesto en ese juicio, no hay nada que genere culpa al presidente de la República. La concusión y el peculado son delitos contra la administración pública, y aquí el análisis de la parte penal, que no lo hace un juicio penal, pero sí se debe hacer en virtud de la Constitución, y es que dentro de esa singularización, los tipos penales exigen lo que se llaman actos propios. Tiene que haber algún beneficio para, en este caso, el acusado, que sería el presidente de la República, y no hay una sola prueba al respecto. Por eso les digo que en derecho siguen tratando de hacerlo, creerlo de comisión por omisión, que dentro del derecho ecuatoriano no cabe sino para delitos contra la vida, la seguridad, la integridad y la salud. Por lo tanto, no hay fondo para que se cumpla esa prueba jurídica establecida por la propia Constitución de Montevideo. Pero entiendo que ese término, comisión por omisión, fue eliminado del documento que finalmente llegó a la Corte Constitucional. O sea, acusan al presidente de concusión y peculado, pero ya no hablan de comisión por omisión, viceministro. En efecto, Fabricio, se creyeron muy vivos y sacaron la palabra, pero todo el hilo conductor dice lo mismo, porque básicamente están diciendo que como el presidente, en su opinión, debió actuar de una forma diferente, entonces es el culpable por lo que hizo el tercero, porque en ninguna parte se establece algún tipo de responsabilidad directa del presidente o un beneficio directo que las figuras de peculado y de concusión requieren para configurarse como tipos penales. Siempre los culpables son Luque, en el caso de Petroecuador, en el caso de Flopec, diferentes personas. Jamás hay, por lo tanto, y en derecho no es solo lo que uno escribe, sino lo que el argumento lógico hace que se proponga lo que termina. Entonces, al final, siguen tratando de meter la comisión por omisión con un pocotón de narrativa que para ellos, al parecer, suena bonito, pero que en el fondo jurídico no tiene nada diferente. Ahora, hablemos justamente de narrativa, que usted lo acaba de señalar. Dentro de la narrativa del gobierno es descalificar esta intención de llevar adelante un juicio político contra el presidente, señalando que es un intento de golpe de Estado parlamentario. De hecho, el presidente de la República mencionó este término durante su alocución en la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, donde cuestionó esta posibilidad de que sea llamado a interpelación en la Asamblea Nacional y habló de depredación política más que de oposición política. Mi pregunta es, ¿por qué manejar esta postura de golpe de Estado parlamentario o de depredación política cuando lo que se está haciendo es un intento sí de llevar a juicio político al presidente, pero cumpliendo con lo que dice la propia Constitución? Es decir, hay unos trámites, hay unos pasos que menciona el 129 de la Constitución, hay algunas normas señaladas en los artículos correspondientes de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y al final es la Corte Constitucional la que hoy tiene la posibilidad de emitir o no un dictamen de admisibilidad. Mi pregunta es, ¿de qué golpe de Estado parlamentario podríamos estar hablando si se está siguiendo con lo que dice la Constitución? Viceministro Cubi. Gracias, Fabricio. Algunos temas de ahí. En efecto, existe un procedimiento de juicio político. El problema aquí es que el antes y el después huele por todos lados y, de hecho, insisto, lastimosamente parece que la conciencia algunos los traicionó. Y voy a dar solo algunos detalles. Primero, existe lo que se llama la Comisión de Justicia dentro de la Asamblea Nacional, o también la Comisión de Fiscalización, permanentes. Allí debió llegar cualquier intento de juicio político, pero no. Los señores tuvieron que inventarse una comisión ad hoc puesta de solo asambleístas acorde a sus ideas, ni siquiera de todas las bancadas, que se posicionó para empezar un proceso de investigación que debía haber sido hecho por cualquiera de las otras dos comisiones. Punto uno, donde ya se desfiguró el proceso y en lugar de seguir con lo que correspondía, pusieron como les dio la gana a quienes les dio la gana. Uno. Dos, se llevaron casi 40 días para hacer una investigación ridícula
que acuérdese usted, 2 días antes de que termine la investigación estaban con traición a la patria. Pero como también algunos abogados que no se aguantaron les dieron palo en Twitter, se dieron cuenta de la ridiculez que habían cometido en su intento de simplemente ver cómo logran sacar al presidente de la República que le resulta incómodo a sus intereses políticos. Y entonces, faltando 2 días de casi 40, cambiaron completamente la argumentación, lo cual demuestra falta de seriedad. Pusieron unos argumentos. Votaron por ese informe 104 asambleístas. Pasan 3 días y ya la gente negaba el informe, que el informe no es bueno, que no es adecuado, que vamos a hacerlo diferente. Y un informe que le costó al Ecuador miles de dólares, porque casi 40 días de trabajo de asambleístas y asesores no son gratis. Después dijeron que no, eso no iba por ahí, que iban a hacer otra cosa. Luego, a pesar de haber tenido casi 40 días más 3 de análisis, dicen que ya no van a usar ese informe, sino que arrancan otra vez y se demoran casi 2 semanas más para presentar una acusación que fue cambiada 5 veces para presentar al CAL, y durante ese proceso, la que fue presidenta de la vicepresidenta, de la comisión, esta doc, salió abiertamente a decir que presentan el juicio, pero que si no le acepta la Corte lo que ellos dicen, entonces van a buscar otra vía, que será la incapacidad mental del presidente de la República. Y que si por ahí no funciona, incluso llegando a algo que en derecho llamamos la apología del delito, entonces que lo que va a hacer es salir a las calles. Fabricio, eso no es un procedimiento constitucional ni legal, regular u ordinario. Pero usted sabe, viceministro Kubi, que por ejemplo, yo se lo dije a la asambleísta Mireya Pazmiño en una entrevista hace un par de semanas acá. Ella incluso trató de matizar y explicar a qué se refería, pero yo le dije que no es el caso de Bucarán con la Constitución del 97, cuando a Bucarán lo destituyeron, invocando la causal de incapacidad mental para gobernar sin un certificado médico. Acá la propia Constitución y la ley orgánica establece todo un procedimiento. O sea, no es que si a alguien se le ocurre declarar incapaz mental al presidente o físico, simplemente la Asamblea apruebe y destituye al presidente. O sea, hay todo un procedimiento, viceministro. Es correcto, absolutamente correcto, pero lo que te digo, Fabricio, es que la visión, en este caso, de lo expresado por el presidente de la República, se fundamenta en que no es un proceso en virtud de unos hechos que ha seguido el órgano regular, sino que se ha buscado la manera, creando una comisión inventada, cambiando incluso los tipos penales y las formas de acusación, diciendo que si por ahí no va, se van por incapacidad mental, sea procedimiento o no, y que si no, se toman las calles. Está claro que no existe la intención de conseguir un protocolo o un procedimiento de fiscalización ordinario, sino que están buscando, y lo han expresado abiertamente, cualquier vía para no hacer respetar el proceso y periodo constitucional para que el presidente Lasso ha sido electo. Cuando usted dice cualquier vía, digamos, la otra vía, que podría ser una movilización en las calles, eso no ha ocurrido. Digamos, uno podría pensar que se están curando en sano, viceministro. Efectivamente, más que curando en sano, me parece que se han encontrado con una realidad, y es que aunque siempre hay espacios para mejorar, y yo no soy nadie para venir aquí a decir que no hay mucho que podemos hacer mejor del gobierno nacional, pero que la mayoría de la ciudadanía, a pesar de tener esa necesidad de más intensidad en el trabajo de territorio, y es lo que el presidente ha dispuesto, y por eso ha aumentado los presupuestos, tanto de inversión social, de vialidad, de seguridad. Pero hay una diferencia entre eso y que la ciudadanía quiera romper el orden constituido. Nosotros nos reunimos todos los días con organizaciones sociales, indígenas, con pueblos afros, con jubilados, con maestros, y todos están de acuerdo. La semana pasada estuve reunido con transportistas pesados, la gran mayoría de los transportistas del país, con pescadores artesanales, y todos tienen requerimientos, y con todos vamos a ir trabajando para resolver los problemas más urgentes. Pero nadie, con lo que nos hemos reunido, está de acuerdo con la intentona de 2 o 3 trasnochados que seguramente están siguiendo órdenes de alguien que busca regresar al poder. Pero ustedes son conscientes, no están con la intención de dar apoyo. Por eso el propio señor el presidente de la CONAIE, que para el 24 de febrero planificaba ya lanzar abiertamente su pronunciamiento de movilización, le tocó retroceder, entendiendo que incluso sus agrupaciones no están de acuerdo con agravar la situación y regresar a la mala práctica ecuatoriana de, ante alguna inconformidad que puede ser legítima y que la entendemos y la recibimos, y por eso la intensificación
del trabajo y el gasto público en territorio es diferente a buscar un golpe de Estado o entrar en un caos como algunos están intentando. Pero usted, por ejemplo, acaba de decir que con los sectores sociales están dialogando. De hecho, entiendo que hoy el presidente va a tener una actividad en la provincia del Oro, en un esfuerzo político que entiendo se llama Acuerdo Ecuador, algo así me explicaban, dialogando con ciudadanos, con sectores sociales, etcétera, para buscar consensos. El tema es, lo están haciendo cuando están a punto de cumplir 2 años. ¿Y qué pasó durante el tiempo precedente? ¿Qué pasó desde el 24 de mayo hasta hoy? ¿No reconocen que perdieron demasiado tiempo, viceministro Kubi? Fabricio, yo no creo que es perder el tiempo, pero sí hay un reconocimiento y me parece que es bastante claro en los últimos meses, por lo menos, respecto de la necesidad de intensificar el trabajo. Y por eso, para dar un par de ejemplos, yo sé que a veces los números son fríos, pero son importantes. El presidente de la República, entre mediados y finales de febrero, dispuso 15.000 millones de dólares como aumento de la inversión en materia social, 3.000 millones de dólares como aumento en la inversión en materia de seguridad para la contratación de 13.500 nuevos policías, de los cuales 8.500 entran ya en abril, de la compra para los chalecos que hacen falta cerca de 52.000 chalecos, la construcción y repotenciación de 110 UPCs y 6 VCs, el armamento necesario. También en materia de vialidad se aumentó el presupuesto de 300 millones a 1.000 millones de dólares en inversión que deben ser pronto ejecutados, e incluso la semana pasada se hizo la declaratoria de estado de excepción sin restricción de derechos para facilitar el proceso de contratación y acelerar estas obras. Es importante en democracia el reflexionar y tomar los correctivos necesarios, y eso es lo que se está haciendo para atender las necesidades de la ciudadanía. Viceministro Kubi, ¿qué pasaría si la Corte Constitucional el jueves resuelve emitir un dictamen de admisibilidad y dar paso al trámite ya efectivo del juicio político? ¿Van a seguir sosteniendo, le pregunto desde el gobierno, la tesis de un golpe de Estado parlamentario aún con un eventual dictamen favorable de admisibilidad? No veo, dentro del procedimiento legal, regular, no veo eso. Si es que es únicamente siguiendo el procedimiento de la Asamblea y se llega a dar el procedimiento, lo importante será que asambleístas y grupos alrededor de asambleístas respeten también un proceso legal y no estén con estas triples o cuádruples vías que anuncian abiertamente de salir a las calles. Incluso hay grupos que están entrando en esto de ir a presionar a la Corte, y a eso me refiero, Fabricio, cuando nos referimos desde el gobierno. Hay una diferencia entre respetar un proceso y buscar que el proceso sea lo que a mí me da la gana. Mientras se respete el proceso, es eso. El tema es esperar al comportamiento, pues no me quiero adelantar lastimosamente a los hechos que al parecer algunos planifican si las cosas no salen tal y como ellos quieren y no como el proceso y el derecho manda, en cuyo caso el gobierno tendrá que ir respondiendo acorde a los eventos que se den, que son los hechos los que importan más que una narrativa. Claro, y yo entiendo su postura. Ustedes consideran que la Corte no, o sea, que no hay, desde la óptica del gobierno, no hay posibilidades de que la Corte admita o emita el dictamen de admisibilidad. Pero si hay este escenario de que lo haga y se activa el juicio político... No, clarísimo, Fabricio, digo, si se da, pues hay que ir a la Asamblea Nacional. ¿Van a respetar ustedes la postura de la Corte? Lo que decida la Corte lo van a respetar. Por supuesto que sí, Fabricio. Nosotros respetamos el Estado de Derecho y la independencia de poderes, y como tal, respetaremos lo que ellos decidan. Y en ese escenario, en ese eventual escenario, ¿el presidente va a ir a la Asamblea a decir, a defenderse, a ejercer, a presentar sus descargos? Mira qué importante punto, porque lastimosamente hace un mes más o menos que lo convocaban el presidente, decían que el presidente no quiere responderle a la Asamblea. Señores, en el derecho, en una república, el presidente de la República va a la Asamblea solo en 2 ocasiones. La primera, una vez al año para su informe a la nación. La segunda, en un proceso de juicio político, o lo que en inglés se llama impeachment, porque de ahí traemos de esta figura. Nunca más, a las comisiones no corresponde que vaya el presidente de la República a una estructura republicana. En el caso de que la Corte apruebe el avance del juicio político, por supuesto el presidente tiene que comparecer ante la Asamblea dentro del procedimiento ordinario de defensa. Sí, de acuerdo, o sea, ahí hay una obligación. Y lo que usted dice es cierto, y yo también le he explicado a la audiencia, más allá de que el presidente en su momento había anunciado, por ejemplo, cuando ocurrió el tema de Pandora Papers, que él estaba dispuesto a acudir a la Asamblea y finalmente no fue. No estaba obligado, me refiero al ofrecimiento del presidente. Ahora sí tendría que ir y presentarse si es que hay un juicio político, viceministro. Mientras tanto, hasta el jueves, ¿ustedes van a adoptar alguna estrategia o van a permanecer en un compás de espera? Fabricio, nuestra estrategia es servir a la ciudadanía. En este momento estamos concentrados. De hecho, disculpa que
Sigo tratando de no contestar algunas llamadas por el tema de la UCI, responder inmediatamente. También tenemos novedades en otras provincias por las lluvias intensas. Nuestro trabajo como gobierno es gobernar y servir a los ciudadanos, así que la única estrategia que tenemos es seguir cumpliendo el trabajo con mayor intensidad, sobre todo desde el territorio y atendiendo a lo que hoy el clima nos presenta, porque lastimosamente, según los reportes, las lluvias y su intensidad no va a parar. Lo demás es un trabajo de la justicia y hasta que resuelva no nos corresponde más que esperar y seguir trabajando. Viceministro, y con esto termino. Ayer se cumplieron 5 años del secuestro y asesinato de los colegas de Diario El Comercio en la zona de Mataje, en la frontera entre Ecuador y Colombia. Hubo un ofrecimiento del gobierno del presidente Moreno y hubo un ofrecimiento del gobierno del presidente Lasso de entregar a la familia, a los familiares de los colegas, toda la información y que había que desclasificar esa información. Ellos aseguran que no cumplió el gobierno del presidente Moreno y que tampoco ha cumplido el gobierno del presidente Lasso. ¿Por qué no se hace esto? ¿Por qué no se desclasifica y se entrega toda la información, viceministro? Fabricio, 2 cosas en esa pregunta. La primera, o 3. La primera, expresar mi solidaridad con los familiares de las personas desaparecidas y asesinadas. Es un delito que simplemente no se encuentra explicación. Lo segundo que es importante, y esto no quiero evadir a tu pregunta, Fabricio, pero debo reconocer que en este caso es un tema de seguridad nacional y que quienes pueden dar esas respuestas son aquellos que forman parte de esa Comisión de Seguridad Nacional que verifica la reserva o no. Cualquier respuesta que yo te daría sería más bien presuntiva. Y lo tercero que creo que es importante para la ciudadanía en general es entender que es justamente por este tipo de eventos que no queremos que se repita y que lastimosamente, debido a la intervención de grupos de crimen organizado internacional en el Ecuador, se dan. Es que como gobierno nacional, desde el 7 de diciembre hemos solicitado a la Asamblea Nacional que por favor autorice que Fuerzas Armadas puedan trabajar de manera activa y constante, no solamente reactiva un estado de excepción, sino de manera constante contra los delitos de crimen organizado internacional, de lavado de activos y de narcotráfico, porque esa es la realidad de la frontera. Tanto norte como lastimosamente hoy también tenemos novedades en frontera sur. Esa es la novedad en zonas de selva y en zonas complicadas como el norte de Esmeralda. Y el tipo de armamento, el tipo de operación, el tipo de actividad que estas guerrillas, porque esos son, y grupos de narcotráfico internacional manejan, debe ser combatida también con Fuerzas Armadas y estrategias que llevan más cercanía a lo que hace Fuerzas Armadas, a la policía. Los países de alrededor del mundo así lo han reconocido y así lo han hecho. Y por eso un llamado a la Asamblea Nacional, no lo trato de hacer de manera oportunista, Fabricio, por su pregunta, sino por una reflexión y una preocupación real, que la Asamblea, por Dios, lo antes posible autorice esto para poder proteger mejor a los ciudadanos y que hechos como estos no se repitan. Viceministro, gracias por el tiempo, que tenga un buen día, muy amable. Gracias a usted, Fabricio, siempre a las órdenes. Gracias a Mario Cubí, viceministro de Gobernabilidad, conversando aquí en A Primera Hora sobre algunos temas. Hemos hablado del desastre de la UCI, hemos hablado también de la intención de llevar adelante a juicio político al presidente de la República. Voy a la pausa. Primera Plana, todas las noticias, todas las voces.